Buen día, Daniel. ¿Cómo le va? Desde Córdoba, Argentina, Fabiana. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estás, Fabiana? Lindo, lindo. Allá es buenos días en Australia. Buenos días, son las 8 de la mañana exactamente. Bien, tenemos casi 24 horas de diferencia. Daniel, ¿le parece que hoy llevemos adelante el tema de los ejemplos sobre las ecuaciones geométricas que vimos el programa pasado? ¿Cómo las ha usado usted? ¿Para qué sirven? ¿Cómo le ha sido útil a muchísima gente? Sí, 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 por supuesto. Lo que sí es que voy a necesitar una pregunta para arrancar, ¿no? O sea, algo específico. Sí, usted no nos explicó que las ecuaciones geométricas sirven para desmantelar estructuras milenarias que tenemos en nuestro cerebro, para un nuevo cableado cerebral. ¿Cómo usó usted estas ecuaciones geométricas? ¿Cómo le sirve a la gente? Bueno, yo puedo empezar hablando sobre cómo me sirvió a mí personalmente. Una de las cosas que me acabo de darme cuenta, o sea, recientemente me doy cuenta, es que si yo no acomodaba mi cerebro, primero nunca iba a poder hacer este trabajo. Y, y digamos que este proceso llevó varios años. Y justamente porque yo vivía en el caos mental que había acumulado a través de tantos años, no me podía dar cuenta. Y Cristina, mi esposa, no me decía todo el tiempo, ¿no? Me decía, tiene que haber una ecuación que desate este lío, que desate el nudo este que está trabando todo. Tenemos que buscar eso. Y bueno, llevó mucho tiempo, pero finalmente encontré la ecuación o sea, se me dictó la ecuación que yo tenía que observar, que fue la que inició el proceso de desmantelamiento de la estructura tan rígida que tenía yo en mi cabeza, ¿no? Una vez que la encontré, empecé a trabajar y tengo que decir que inmediatamente, al poco tiempo, a los pocos días, yo ya empecé a ver con más claridad. Y eso me permitió entender cómo seguir. O sea, era era salir del círculo vicioso para poder observar todo desde la distancia. Y así fue como yo empecé trabajando en mi cerebro, removiendo la basura, lo que se había acumulado a través de muchísimos años, pero que son muchos más que los años que yo he estado viviendo. O sea, yo tengo 67 años, pero la acumulación de desinformación, de miedos, de problemas, se acarrea a través de muchas encarnaciones. Y uno, cada vez que el feto se concibe, el padre y la madre agregan información a la ecuación, entonces cada vez se hace más compleja. O sea que nosotros heredamos asuntos difíciles y heredamos todo de nuestros padres. O sea, lo que a ellos les ocurrió y lo que a los abuelos de nuestro padre y de nuestra madre les ocurrió, todo eso se acumula. Y el poder de las ecuaciones geométricas es justamente el desmantelar todo eso, el hacer lo que se llama
en inglés se le dice defragmentación, que es remover basura porque el espacio que hay es el espacio que hay, ¿sí? Y es enorme, es mucho espacio en nuestro cerebro. El lóbulo frontal es enorme, es gigantesco, pero como ha estado tan lleno de basura por tanto tiempo, eso no permite el ingreso de la nueva información que llega con la nueva era, con la era dorada. Entonces, yo tuve que trabajar en mi cerebro primero. O sea, cuando digo yo tuve que trabajar, estoy diciendo la ecuación que a mí se me asignó inició el trabajo de defragmentación, de quitar la basura, limpiar el espacio, acomodar lo que fuera a quedar. O sea, la basura se remueve, se quita y ya está, no sirve más, no va a estar más. Pero la información que quede todavía está desordenada, desorganizada. Entonces, el primer paso después de la limpieza es la organización de lo que quedó. Y después recién uno puede empezar a recibir la información codificada muy valiosa que está en este momento ya en el éter para ser recibida. Lo que pasa es que la mayoría no tenemos espacio en la cabeza, para decirlo en términos domésticos, no tenemos más espacio en nuestra mente, ¿no? Entonces tenemos que iniciar el proceso de desmantelamiento de la estructura, de las estructuras arcaicas, las cosas que ya no tienen sentido. O sea que ese es el comienzo. No sé si eso te queda claro. Sí, Daniel, y a medida que usted iba hablando, me acuerdo cuando usted me entregó la primera ecuación para mí. Yo me puse en meditación y hablando de esas estructuras viejas, usted es devoto de Satya Sai Baba. Y yo estuve toda mi vida en la Iglesia Católica Apostólica Romana, donde Jesucristo es el único Dios, por decirlo de alguna manera, lo único que se tenía que respetar, digamos, ¿cierto? Y yo cuando hablaba con usted y siempre sentía el nombre de Sai Baba, sentía como que lo estaba traicionando, porque es el mensaje que nos pusieron siempre, que esas eran sectas que nos metían cosas en el cerebro que no eran las que tenían que ser, las correctas. Y la primera meditación que yo hago con la ecuación geométrica asignada para mí, yo veo a Swami caminando, ahí cuando él da su darshan, y con su túnica blanca y Jesús atrás, a un paso atrás. Y usted me dice, estás viendo a Satya Sai Baba con Jesús, y Satya Sai Baba se vestía de blanco para la Navidad. Exacto. Y yo creo que ahí se desarmaron tantas esas estructuras de condicionamiento, digamos, porque yo le digo, yo pensaba en Swami y para mí estaba traicionando a Jesús, y eso es lo que nos pusieron durante vidas en la cabeza, ¿no? Por eso es tan interesante. Sí, es muy importante, especialmente para las personas que nunca hayan considerado la posibilidad de investigar una alternativa. Es muy importante entender que esto no es reemplazar un Dios por otro Dios. En mi humilde opinión, hay un solo Dios, es el único, el Dios único, sin segundos. Que ocurre que en ciertas regiones del mundo se lo llama de una forma y en otras regiones se lo llama de otra, y la apariencia que se le asigna es femenina o es masculina, es de un guerrero o es de un pastor, en fin.
cada región, cada civilización, cada época va a tener una descripción muy detallada de lo que Dios es, pero es simplemente es una observación. O sea, si los dos estamos observando lo mismo desde dos puntos de vista diferentes, si estoy parado a 2 metros de ti y estamos observando un árbol, uno lo va a ver de una forma y otro lo va a ver de otra, pero sigue siendo el mismo árbol. Entonces, eso que estoy diciendo es para decirle a las personas, por supuesto que esto no es una secta ni nada parecido, pero es lo primero que la gente va a pensar, ¿no? Entonces, con eso queda demostrado que la primera barrera que tenemos que superar es el miedo. El miedo a traicionar a Jesús. Bueno, Jesús, en mi caso personal, es una historia que yo cuento en un libro que se está por publicar ahora. En mi caso personal, Jesús fue el que me llevó a los pies de Sai Baba. Fue Jesús el que me mostró el camino, porque yo no lo conocía, Sai Baba. Entonces yo le pedí que me mostrara el camino, que me dijera, que me llevara ante su Padre Celestial, y él lo hizo, y me mostró a Sai Baba. O sea que, sí, digamos que ese es el primer paso en todo esto, entender que no hace falta que sea Satya Sai Baba, ni Jesús, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie en particular. Se trata de encontrar a Dios donde Dios reside realmente, que es en nuestro corazón, en el mío, en el tuyo y en el de cada ser en existencia. Pero para llegar a ese punto, a mí me costó años, ¿no? O sea, yo tenía un concepto sobre Dios, sobre la iglesia y todo, que era muy distinto al que tengo ahora. Y tuve que cambiar mi punto de vista para poder observar las cosas como las veían otras personas. Y dio resultado porque tuve la ayuda de una ecuación geométrica muy particular que me llevó de la mano. O sea, uno en esto es como un ciego. Uno está ciego y tiene que llegar de un lugar al otro y alguien te toma de la mano y te lleva hasta ahí y te hace sentir seguro y te hace sentir tranquilo y uno pierde el miedo. Entonces, es un proceso complejo, pero es muy hermoso por un lado y es muy efectivo por el otro. O sea, y es muy fácil además. Solo se requiere un poco de fe y tener la valentía, el coraje de entregarse a una fuerza que es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Una fuerza infinita, ¿no? O sea que, sí, pienso que de eso se trata, eso es lo que te ocurrió, eso es lo que me ocurrió. O sea, esto por supuesto que requiere, como ya sabes muy bien, horas y horas de charla. Hace 10 años que estamos hablando tú y yo sobre esto todas las semanas, y nunca vamos a llegar al final, nunca se llega al fondo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir buscando porque esto no tiene fondo. Y cuando uno se queda y dice, bueno, ya aprendí lo suficiente, bueno, se pierde todo el resto. O sea que está bueno que estemos ahora por primera vez en más de 10 años hablando con testigos, o sea, hablándole a un público que, bueno, no sabemos quién es, ¿no? No sabemos si va a existir el público siquiera, pero por lo menos ahora la orden es clara. Esto tiene que hacerse conocido porque si una persona se beneficia con esto, una sola persona, ya está justificado, ya está todo bien. Así que está muy bueno esto. Daniel, ¿qué otra persona se ha beneficiado con estas parábolas? Bueno,
nosotros conocemos cientos, literalmente cientos de casos de personas que se han beneficiado enormemente de diferentes formas, ¿no? Una cosa que yo tengo que aclarar es que esto no es la cura para ninguna enfermedad. La única cura que se puede decir, esta es la cura para la ignorancia, que es la enfermedad más grave de la que sufren los seres humanos. Pero no es que uno puede decir, bueno, esta es la cura para el pie de atleta, esta es la cura para el cáncer. No. Las enfermedades que han desaparecido en muchísimos casos no se debió a nada más que a una conclusión lógica después de observar, después de hacer esa limpieza interna muy importante, acomodar la información que va a permanecer y agregar la nueva información, el cuerpo se vuelve completamente sano y Satya Sai Baba dice, ninguna enfermedad puede atacar un cuerpo sano. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con muchísimas personas sobre este tema y es muy difícil de entender porque la gente piensa que la enfermedad es un monstruo que te ataca si tienes mala suerte. Me tocó a mí, me pesqué un resfrío, me pesqué un cáncer, me pesqué algo, ¿no? Pero eso no es así. Nosotros estamos ofreciendo una alternativa que para mí yo considero que es muy válida, pero que requiere un trabajo espiritual importante, que no son rituales, no hace falta ir a misa ni hacer ningún tipo de ritual, requiere meditación. Es interno. Y totalmente, o sea, Dios no reside en las iglesias ni en los templos, Dios reside en tu corazón y es ahí a donde hay que ir a buscarlo. Entonces, claro que es interno, es fundamentalmente interno, y es un camino espinoso, es un camino difícil porque nos vamos a encontrar con la incomprensión de los seres amados. O sea, muchas personas de toda mi familia, todos, decenas y decenas de personas, primos, tíos, todos. Yo soy el único devoto de Sai Baba, el único. Y Cristina es la única de toda su familia. Entonces, y estamos hablando entonces de cientos y cientos de personas, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo para encontrar la luz hay que ser devoto de Sai Baba o de Mahoma o de quien sea. Estoy diciendo, a nosotros se nos llevó por este camino, quizá a otro se lo lleve por el camino de Jesús, o al otro se lo lleve por el camino de Buda o de Mahoma, pero todos vamos a llegar al mismo punto eventualmente. Va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar en el mismo lugar, pero primero tenemos que hacer el trabajo interno, y eso es algo que únicamente nosotros podemos hacer, porque nosotros pusimos la basura ahí, solo nosotros sabemos dónde está y sabemos cómo tratarla, y sabemos qué hacer con esa basura. Entonces, quizá hoy sea un gran día para una persona que decida preguntar. Algo que tengo que comentar sobre mi trabajo en particular es, yo no doy charlas, yo solamente puedo contestar preguntas, es que lo que estoy haciendo en este momento, contestando tus preguntas. Y este proceso va a llevar muchísimos de estos programas. Porque bueno, hemos llegado a la conclusión de que tienen que tener entre 20 y 25 minutos y ya casi estamos en los 20 minutos, o sea que
En un ratito terminamos y el próximo vamos a tener la oportunidad de contestar una pregunta más o dos o tres y así seguimos, ¿no? O sea, veamos cómo reacciona la gente. Pero sí, esto es bien interesante y es muy valioso y no cuesta absolutamente nada, no hay que firmar contratos, no hay que pagar, no hay que hacer nada más que decidir, escuchar, preguntar, formular las preguntas difíciles. Y yo veré si las puedo contestar. Y entre los dos, entre tú y yo, vemos que hasta dónde se puede llegar, ¿no? Con tus preguntas y mis respuestas y con los relatos que tengamos en común, porque bueno, 10 años de contacto permanente. Tengo que hacer una aclaración. Nosotros somos primos, ¿sí? Pero hace no sé cuánto, décadas que no nos vemos. Entonces, fue muy importante el haber encontrado esta forma de comunicación y bueno, y todas las personas pueden hacer lo mismo, todas las personas pueden participar de este diálogo, de este ejercicio de preguntas y respuestas. O sea que bueno, te paso el micrófono. ¿También es para los animales esto? Por supuesto, para todos los seres vivos, para todos. En el caso de los animales es otro el proceso. Es otro el proceso. Es un proceso que se inicia con uno mismo. O sea, yo tengo en la página de Facebook, el fondo de pantalla de mi página tiene una ecuación geométrica que es específicamente para animales, específico para perros y gatos. Entonces eso funciona de otra manera, porque obviamente nosotros no le podemos necesariamente mostrar a un animal una imagen, porque quizá no esté interesado en verla, ¿no? Entonces el trabajo se hace de otra forma, pero muchísimos animales, personas que se comunican diciendo tengo un animal que tiene un problema así o asá, los animales se recuperan porque no hay ninguna enfermedad que pueda atacar un cuerpo sano. El cuerpo no hace falta que sea un cuerpo humano, puede ser el cuerpo de un perro, de un caballo, de lo que sea, ¿no? O sea que sí, hay muchísimo para hablar. Bárbara. Bueno, Daniel, para no extendernos más, llevamos 23 minutos. Bueno. Y lo dejamos para la próxima y vamos a tener, si Dios quiere, un testimonio de alguien que ha sido expuesta a las ecuaciones y ha tenido muy buen resultado. Bueno, dale, lo hacemos así, fantástico. Nos volvemos a encontrar. Que estés muy bien. Gracias, Sairam.